Tracemos de nuevo el círculo. Vamos a hacerlo primero el círculo aquí y trazamos el eje. Este es y, x, menos y, menos x. Ahora, recordemos, si yo trazo un radio, este radio vale 1, ¿sí? Ahora, si yo trazo ese punto P al azar, vamos a hacer este punto es P, P1 al azar, y llevo hacia el eje de las abscisas o X y hacia el eje de las Y u ordenadas, y marco este punto y este punto, pues se va a formar un triángulo. Y este triángulo, que tiene por punto en la circunferencia el punto 1, tiene por coordenadas. Vamos a suponer que esta es una X que no sé cuánto vale, X1, y este es un punto de Y que no sé cuánto vale, pero es Y1. Entonces el punto es X1, Y1. ¿Sí? Y los dos son positivos porque están en el primer cuadrante. Si nosotros tomamos estos mismos puntos y los llevamos para acá, y llevamos este punto aquí, y después hacemos lo mismo hacia abajo, y construimos el rectángulo, tendríamos este mismo punto, pero movido en cada cuadrante. Y solamente tendríamos que respetar los signos de este cuadrante. Por ejemplo, aquí, X1 sería positiva, pero Y1 sería negativa, porque está hacia abajo. En este punto tendríamos a X1 negativa, pero a Y1 también negativa, porque están en el tercer cuadrante. Y en el segundo cuadrante, este punto sería X1 negativo y Y1 positivo, por estar hacia arriba en el segundo cuadrante. Y con esto sabemos cuáles son los signos de esos puntos en el cuadrante. De esta figura voy a rescatar algo importante, el triángulo. Ese triángulo que formamos aquí. Fíjense, este punto pues es el origen, este es el punto P1 y este es un punto cualquiera sobre el eje de las X, pero esta distancia vale X1 y esta distancia vale Y1. ¿Sí? Eso es bien importante. Y vamos a darle a este ángulo, que es este, una letra cualquiera, por ejemplo, alfa. Este triángulo que está aquí podemos generalizarlo. Aquí importante, la hipotenusa vale 1. Entonces yo puedo ver este triángulo así. Lo voy a voltear. Este sigue siendo alfa, este sigue siendo 1, este sigue siendo Y y X. Voy a llamarlo Y y X de manera general. X1 y Y1 es XY, puede ser A o B, X y Z, puede ser K y H, es decir, puede ser cualquier letra. Lo que importa es que este triángulo que se forma tiene hipotenusa 1. Y entonces se aplica el teorema de Pitágoras, que nos quedaría que 1 elevado al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Lo puedo ver así, o también lo puedo ordenar como una ecuación. X cuadrada más Y cuadrada igual a 1. Y esta ecuación representa la ecuación de esa circunferencia, donde yo, dado cualquier valor de X y cualquier valor de Y, cumplen la condición de que el teorema de Pitágoras nos indica que la hipotenusa de cualquier triángulo que yo tome, imagínense que fuera cualquiera de estos, por ejemplo este triángulo, o este triángulo, o este triángulo, cualquiera que yo tomara, cumple esta condición. Es decir, su hipotenusa vale 1. ¿Sale? Bueno, hasta aquí. Vamos a establecer algunas ideas a partir de esta información. Fíjense, vamos a tomar el triángulo, ese triángulo que acabamos de ver ahorita, ángulo alfa, este es Y, este es X, el ángulo de 90 grados, este es 1, ¿no? Ese es nuestro ángulo. Y con este
triángulo que salió del círculo unitario, vamos a establecer, por definición, sus funciones trigonométricas para alfa. Es decir, el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, que el seno de alfa es igual a y, o y es igual a seno de alfa, como lo queramos ver. También obtenemos que el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, coseno de alfa es igual a x. Por lo tanto, x es lo mismo que el coseno de alfa. Estas son informaciones importantes, ¿sí? También así podríamos establecer la tangente de alfa. La tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante de alfa es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante de alfa es hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahora, si ustedes observan, hace un momento planteamos que x cuadrada más y cuadrada era igual a 1. Y esto representaba al teorema de Pitágoras de este triángulo unitario, o de este triángulo que proviene de un círculo unitario. Entonces, si x cuadrada más y cuadrada es igual a 1, pero x vale coseno de alfa y y vale seno de alfa, yo podría sustituir esos datos, es decir, podría hacer esto. Coseno de alfa al cuadrado más seno de alfa al cuadrado es igual a 1. Si ordenamos, nos quedaría primero seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Y esto se conoce como la primera identidad trigonométrica o identidad pitagórica por venir del teorema de Pitágoras. Siempre que relacionamos funciones trigonométricas entre sí, establecemos identidades trigonométricas y esta es conocida como identidad pitagórica. ¿Sí? Ahora, ¿esta es la única identidad pitagórica o identidad que existe? No es la única. Vamos a establecer algunas otras, fíjense. Vamos a establecer una que es muy sencilla. Vamos a borrar. Voy a borrar acá. No todo, pero voy a borrar una parte. Vamos a dejar esta. Y observen. Dice que la tangente de alfa es y sobre x. Si la tangente de alfa es y sobre x, entonces la tangente de alfa es y, que valía ¿cuánto? Seno de alfa entre x, que vale coseno de alfa. Y esta también es una identidad trigonométrica y se conoce como identidad de cociente. También lo mismo puede pasar con la cotangente de alfa. Como es x sobre y, entonces la cotangente de alfa es coseno de alfa entre seno de alfa. Y esa también se conoce como identidad de cociente. E incluso estas dos que están aquí pueden aplicarse la misma idea y nos quedaría secante de alfa igual a 1 entre coseno de alfa y cosecante de alfa sería 1 sobre seno de alfa. Y estas cuatro que acabo de indicar y esta que está acá se conocen como identidades de cociente. Es decir, relaciono las identidades trigonométricas de un mismo ángulo y cumplen una condición determinada. Y así se conocen como identidades trigonométricas. De hecho, esta identidad y esta identidad son conocidas como identidades recíprocas. ¿Sí? Bueno, vamos a dar una idea. Existen un mundo de identidades. Por ejemplo, aquí tenemos varias. Se las muestro. Identidades trigonométricas
cuadráticas o pitagóricas son las primeras tres que se observan. Después aparecen tres identidades que se conocen como recíprocas y al final hay cuatro que se conocen como de cociente. Estas son nuestras identidades principales y generalmente son las que vamos a usar. ¿Para qué se utilizan las identidades? Se utilizan para procesos de demostración. Tenla en la mano para que puedas observar lo que voy a hacer. Fíjate. Me dice, dada la expresión seno de alfa por tangente de alfa, hazla igual a la secante de alfa menos el coseno de alfa. Es decir, yo tengo que lograr que el producto de dos funciones trigonométricas sea igual a la diferencia de otras dos que son distintas. ¿Cómo puedo lograr eso? Es decir, ¿cómo puedo hacer esta demostración? Bueno, pues para ello utilizamos precisamente las identidades trigonométricas conocidas que te acabo de indicar. Vamos a tomar, por ejemplo, observa, el seno de alfa, si nosotros tomamos una identidad de recíproco, hay una identidad de recíproco que dice lo siguiente. Nos dice que la tangente de alfa es lo mismo que el seno de alfa entre el coseno de alfa. Perdón, no es recíproca, es una identidad de cociente. Esta división la podemos sustituir así. Decimos seno de alfa por, en lugar de poner esto, ponemos su equivalente. Seno de alfa entre coseno de alfa. Y esto es igual, para no escribir esto, vamos a llamarle A. Igual a A. Pues si ustedes observan seno por seno, pues es lo mismo que poner seno cuadrado de alfa entre coseno de alfa igual a A. ¿Quién es A? Secante de alfa menos coseno de alfa, para no volverla a escribir. Una vez que tenemos eso, recordemos, si hay un seno de cuadrado, hay una identidad pitagórica que dice que el seno cuadrado de A alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. De ahí yo puedo despejar seno cuadrado de alfa. Seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Y lo que voy a hacer es sustituir esto por esto. Es decir, aquí me va a quedar 1 menos coseno cuadrado de alfa entre coseno de alfa es igual a A. ¿Sí? Estamos haciendo sustituciones. Entonces, una vez que tenemos esto, como es una resta, aquí arriba hay dos términos, 1 y menos coseno cuadrado de alfa. Y lo vamos a dividir entre coseno. Entonces, lo que podemos hacer es separarlos. Es decir, hacer lo siguiente. Fíjense, me va a quedar 1 menos coseno cuadrado de alfa entre coseno de alfa igual a A. ¿Sí? Entonces me va a quedar 1 entre coseno de alfa menos coseno cuadrado de alfa entre coseno de alfa igual a A. ¿Por qué puedo separar? Si yo tengo, por ejemplo, 4 menos 2 entre 2, yo puedo separar. 4 menos 2 es 2. Entre 2 vale 1. Pero también puedo hacer esto. 4 entre 2 menos 2 entre 2 es 2 menos 1 y sigue siendo 1. Entonces, como puedo hacer esto con números, también puedo hacer lo mismo con las identidades. También las puedo separar. ¿Sí? Entonces me va a quedar 1 entre coseno de alfa. Acabamos de ver que 1 entre coseno de alfa es una identidad recíproca. ¿Y es igual a quién? Pues es igual a secante. Menos coseno cuadrado entre coseno es como tener x cuadrada entre x. Y x cuadrada entre x es x porque se cancela el cuadrado con este 1. Entonces aquí se cancela el cuadrado con este coseno y solamente me queda coseno de alfa igual a A. ¿Pero quién era A? Ah, pues al inicio establecimos que A
que era secante de alfa menos cosecante de alfa. Y lo que acabamos de hacer es una demostración de identidad. Es decir, que dos expresiones que son completamente distintas, su primer miembro y su segundo miembro, yo puedo hacer por manipulación de uno de esos miembros la posibilidad de que el primer miembro y el segundo miembro sean exactamente iguales como en este caso. Entonces, con esto establecemos la idea del círculo unitario y de lo que son las identidades trigonométricas esenciales. Espero que les haya servido la clase. Nos vemos en la siguiente. Saludos.